¿Alguna vez has besado a una mujer? Mi mejor amiga me preguntó, y todo cambió. Todavía puedo escuchar cómo su voz se hizo más suave al decir la palabra mujer, cuidadosa, como si estuviera probando el peso de esa palabra en el aire entre nosotras. Estábamos sentadas en mi sillón, las dos con las piernas dobladas, viéndonos de frente como lo habíamos hecho 1000 veces antes. Era un martes por la noche, nada especial. Los envases de comida china todavía sobre la mesita, alguna película olvidable pausada en la tele. Sofía había llegado a mi puerta con vino, y esa cara que pone cuando algo la está carcomiendo por dentro, esa donde junta las cejas apenas y se muerde por dentro del cachete. Pensé que me iba a contar de otra cita horrible, o que su mamá la estaba volviendo loca otra vez. No pensé que me iba a hacer esa pregunta. No pensé que todo lo que creía saber de mí misma estaba a punto de romperse como un plato. Lo que pasa con Sofía es que nos conocemos desde la universidad. 12 años de amistad. 12 años de conocer a alguien tan bien que puedes adivinar qué va a pedir en los restaurantes, qué va a decir antes de que lo diga, cómo va a reaccionar ante buenas o malas noticias. Compartimos departamentos, ropa, secretos que ninguna de las dos le contaría ni a su terapeuta. Ella fue la primera persona a la que llamé cuando murió mi papá. Yo fui quien le sostuvo el cabello cuando tuvo una intoxicación en Guanajuato. Construimos esta arquitectura de intimidad que se sentía permanente, inquebrantable, así que cuando me hizo esa pregunta, no fueron solo las palabras en sí las que cambiaron todo. Fue la manera en que me miró cuando las dijo, como si estuviera buscando algo específico en mi cara, como si mi respuesta importara de verdad, más allá de la simple curiosidad. Recuerdo que me reí, fue automático, nervioso. Dije algo como, ¿qué clase de pregunta es esa? Pero no respondí en realidad. Sofía no se rió conmigo, solo siguió mirándome, y su mano estaba sobre el cojín del sillón entre nosotras, sus dedos tamborileando un ritmo diminuto contra la tela. Hace eso cuando está nerviosa. La he visto hacerlo antes de entrevistas de trabajo, antes de conversaciones difíciles con su exnovio, antes de decirles a sus papás que se mudaba al norte del país. Nunca la había visto hacerlo conmigo. «Hablo en serio», dijo, y su voz era más baja ahora. ¿Alguna vez? Le dije que no, lo cual era cierto. Había salido exclusivamente con hombres. Estuve comprometida una vez. Tenía el tipo de historial amoroso que se veía completamente convencional en el papel. Nunca lo había cuestionado, o eso creía. Pero sentada ahí con Sofía mirándome así, sentí que algo se movía en mi pecho. No era atracción, todavía no. Era más como reconocimiento. Como si alguna parte de mí que había estado dormida de repente despertara y dijera, «Ah, esto es lo que hemos estado evitando». Ella asintió lentamente, procesando mi respuesta, y luego dijo, «Yo sí, así nomás», como quien no quiere la cosa, pero sus mejillas estaban rojas, y seguía tamborileando los dedos contra el sillón. Hace poco, de hecho, la semana pasada, debería haberme emocionado por ella. Debería haber hecho preguntas, haber sido comprensiva, hacer todas las cosas que hacen las mejores amigas cuando alguien comparte algo importante. En lugar de eso, sentí este vacío extraño abrirse en mi estómago. Pregunté quién era, tratando de mantener mi voz normal. Me dijo que era alguien de su gimnasio, una mujer llamada Raquel, que daba clases de spinning. Habían ido por un café después de un entrenamiento particularmente pesado, y simplemente pasó. Sofía lo describió como si fuera la cosa más natural del mundo, como si lo hubiera estado haciendo toda la vida. Dijo que se sintió diferente a besar hombres, más presente de alguna manera, más intencional. Recuerdo que asentí, diciendo cosas como, «qué bien» y «me da gusto por ti», pero ya no estaba escuchando en realidad. Estaba pensando en la forma en que se mueve la boca de Sofía cuando habla, algo en lo que nunca había puesto atención antes. Estaba pensando en cuántas veces nos habíamos abrazado al despedirnos, cuántas veces nos habíamos quedado dormidas en este mismo sillón durante maratones de películas, cuántas veces me había tocado el brazo o el hombro o la rodilla de esa manera casual que tienen los amigos. ¿Alguna vez había sentido algo en esos momentos? ¿Había estado sintiendo algo todo este tiempo sin ponerle nombre? Me preguntó si estaba bien, y le mentí, y le dije que sí. Inventé algo sobre estar cansada, estrés del trabajo, las excusas de siempre, pero Sofía me conoce demasiado bien. Se inclinó hacia adelante un poco, y pude oler su shampoo, coco, y algo más que no pude identificar. Puso su mano en mi rodilla, solo la dejó ahí, y dijo,
Puedes decirme lo que sea. Eso lo sabes, ¿no? El peso de su mano se sentía enorme. De repente era consciente de cada punto de contacto entre nosotras. El calor de su palma a través de mis jeans. La manera en que su pulgar se movía en este círculo diminuto. Probablemente inconsciente. Miré hacia abajo a su mano, luego hacia arriba a su cara, y estaba tan cerca. Lo suficientemente cerca como para ver la pequeña cicatriz en su barbilla de cuando se cayó de su bici en segundo de secundaria. Lo suficientemente cerca para ver que sus ojos no eran solo café, sino que tenían estas motas color miel. Lo suficientemente cerca como para que si me inclinaba hacia adelante, si me movía solo unos centímetros. Me eché para atrás. No dramáticamente. Solo cambié mi peso, ajusté mi posición, rompí el momento. Sofía quitó su mano, levantó su copa de vino, tomó un trago largo. El aire en la sala se sentía diferente, más pesado. Habíamos cruzado alguna línea invisible, y ambas lo sabíamos. Ella empezó a hablar de otra cosa, llenando el silencio, y yo fingí que me importaba lo que estuviera diciendo. Pero en realidad estaba pensando en esa pregunta. ¿Alguna vez has besado a una mujer? Y la respuesta que había dado, no, cierto en ese momento. Pero de repente, sentada ahí con mi mejor amiga de 12 años, se sentía como el principio de algo en lugar de una respuesta definitiva. Después de esa noche, todo se volvió extraño. No extraño malo, solo diferente. Empecé a notar cosas que nunca había notado antes. La manera en que la voz de Sofía cambiaba cuando hablaba conmigo versus cuando hablaba con otras personas. Más suave, más cuidadosa. La manera en que se tocaba el cuello cuando estaba pensando, sus dedos recorriendo su clavícula. La manera en que me miraba a veces cuando creía que yo no estaba poniendo atención. O tal vez siempre había hecho estas cosas, y yo simplemente había estado ciega a ellas. Tal vez había estado deliberadamente ciega porque verlas hubiera significado admitir algo para lo que no estaba lista. Caímos en este patrón de cuidadosamente no hablar de ese martes por la noche. Ella mencionaba a Raquel a veces, casualmente, de la manera en que mencionarías a cualquier persona con la que estuvieras saliendo. Yo hacía preguntas educadas, actuaba interesada, fingía que escuchar sobre Sofía besando a alguien más no hacía que mi pecho se sintiera apretado. Todavía salíamos todo el tiempo, todavía teníamos nuestra tradición de cenar los jueves, todavía nos mandábamos memes estúpidos durante el día, todavía aparecíamos en los departamentos de la otra sin avisar, pero había esta nueva conciencia entre nosotras, como si ambas estuviéramos esperando algo. Como 3 semanas después de esa conversación, Sofía me invitó a una fiesta. Uno de sus compañeros de trabajo iba a tener gente en su casa. Nada especial, solo bebidas y música. Casi dije que no. Había estado evitando situaciones donde estuviéramos tomando juntas, donde mis defensas cuidadosamente construidas pudieran resbalar. Pero Sofía insistió. Dijo que me quería ahí, y yo nunca podía realmente decirle que no. Así que fui. La fiesta estaba ruidosa y llena de gente. El tipo de evento donde tienes que inclinarte cerca para escuchar a alguien hablar. Sofía se quedó cerca de mí la mayor parte de la noche, lo cual no era inusual. Siempre éramos las cobijas de seguridad social de la otra en situaciones de grupo, pero yo era hiperconsciente de cada vez que me tocaba, su mano en la parte baja de mi espalda, mientras nos movíamos entre la multitud, su aliento en mi oreja cuando se inclinaba para hacer un comentario sobre los pasos de baile horribles de alguien, la manera en que se reía de algo que yo decía, toda su cara iluminándose, y lo mucho que yo quería ser la razón por la que sonreía así. En algún momento, llegó Raquel, la instructora de spinning. Era exactamente lo que esperarías. Atlética, segura de sí misma, buena postura, una de esas personas que se ve cómoda en su propia piel. Sofía nos presentó, y Raquel fue perfectamente agradable, perfectamente amistosa. Puso su mano en la cintura de Sofía cuando hablaban, este gesto casual de familiaridad, y Sofía se recargó ligeramente en ella. Me excusé, dije que necesitaba otra bebida, y pasé los siguientes 20 minutos en la cocina fingiendo estar fascinada por conversaciones con desconocidos. Cuando volví, Sofía estaba sola en el balcón. La encontré recargada contra el barandal, viendo las luces de la ciudad. Se volteó cuando escuchó la puerta abrirse, y cuando vio que era yo, sonrió. No su sonrisa educada, la que usa con conocidos, sino la real, la que hace que se le arruguen las esquinas de los ojos. «Hey», dijo. Me preguntaba dónde te habías metido. Me paré junto a ella en el barandal.
dejando una distancia cuidadosa entre nosotras. Solo necesitaba aire. Está muy pesado ahí adentro. Estuvo de acuerdo. Nos quedamos en silencio por un momento, y luego dijo: «Has estado rara últimamente». «¿Yo he estado rara?» «Sí». Se volteó para verme completamente. Desde esa noche, cuando te conté de Raquel. Quería negarlo, pero no podía. Sofía tenía razón. Había estado rara, distante, cuidadosa, asustada. «Perdón», dije. «No te disculpes». Se acercó. Solo un paso, pero se sintió significativo. «Solo dime qué está pasando». Este era el momento. El momento en que podía ser honesta o seguir mintiendo y esperar que el sentimiento se fuera eventualmente. La miré. Realmente la miré. Y pensé en 12 años de amistad. Pensé en todas las maneras en que la había amado sin nunca llamarlo amor. Pensé en esa pregunta que me había hecho. ¿Alguna vez has besado a una mujer? Creo. Empecé. Luego me detuve. Mi corazón estaba haciendo algo complicado en mi pecho, o acelerándose, o deteniéndose por completo. Creo que me he estado mintiendo a mí misma por mucho tiempo. Sofía no dijo nada. Solo esperó, dándome espacio para encontrar las palabras. Esa pregunta que me hiciste, continué, sobre si alguna vez había besado a una mujer. Dije que no, y era verdad. Pero después de que te fuiste esa noche, no podía dejar de pensar en eso. No en besar mujeres en general, en besarte a ti. Las palabras quedaron en el aire entre nosotras. No podía ver su cara, aterrada de lo que podría ver ahí. Asco, lástima, incomodidad, el fin de nuestra amistad. Pero luego sentí su mano en mi brazo, gentil, y me obligué a encontrar sus ojos. «¿Desde cuándo?», preguntó suavemente. «No sé», admití. «Tal vez desde siempre, tal vez solo desde esa noche. Ya no puedo distinguir qué es nuevo y qué es solo finalmente ser honesta sobre algo que siempre estuvo ahí». Se quedó en silencio por un largo momento, y yo podía escuchar los sonidos apagados de la fiesta a través de la puerta del balcón, voces y música y risas. Aquí afuera éramos solo nosotras dos, y las luces de la ciudad y esta confesión que yo no podía retirar. «Raquel y yo no somos algo serio», dijo Sofía finalmente. «Hemos salido unas cuantas veces, pero no es... Ella no es...». «Está bien», interrumpí. «No tienes que explicar. Solo necesitaba decírtelo. Necesitaba dejar de fingir». «No», dijo Sofía. «Déjame terminar». Tomó aire. «Ella no eres tú». El mundo pareció detenerse. O tal vez era solo mi cerebro cortocircuitándose, tratando de procesar lo que acababa de decir. Sofía dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que salía de su cuerpo, y levantó su mano a mi cara, sus dedos apenas rozando mi mejilla. «¿Puedo contarte un secreto?», preguntó, su voz tan baja que casi no la escuché. «La razón por la que te hice esa pregunta, sobre besar mujeres, no fue al azar. Había estado pensando en eso por meses. Salí con Raquel, la besé, y todo el tiempo estaba pensando en cómo sería besarte a ti en su lugar. No podía respirar. Literalmente olvidé cómo. La mano de Sofía todavía estaba en mi mejilla, su pulgar moviéndose en ese mismo círculo pequeño que había hecho en mi rodilla semanas atrás. Sus ojos buscaban los míos, buscando permiso, confirmación, algo. «He estado enamorada de ti por años», susurró. «Solo que no sabía cómo decírtelo. Ni siquiera sabía si podrías sentir algo así. Por mí, por mujeres. No sé qué siento sobre las mujeres en general», dije honestamente, «pero sé lo que siento por ti». Sofía sonrió, y era diferente a cualquier sonrisa que le hubiera visto antes. Vulnerable, esperanzada, asustada. «¿Qué sientes?». En lugar de responder con palabras, cerré la distancia entre nosotras. La besé, o ella me besó, o nos besamos. No importaba quién se movió primero. Lo que importaba era que después de 12 años de amistad, después de semanas de confusión y negación y miedo, nuestras bocas finalmente se encontraron. Y Sofía tenía razón. Se sintió diferente a besar hombres, más presente, más intencional, más como llegar a casa. El beso fue suave, tentativo al principio. Sus labios eran exactamente tan suaves como había imaginado en secreto, durante todas esas noches en que me negaba a dejarme imaginarlos. Sabía a vino y chicle de menta, familiar y nuevo al mismo tiempo. Su mano se movió de mi mejilla a la parte de atrás de mi cuello, sus dedos enredándose en mi cabello, e hice este sonido, casi un jadeo, que la hizo sonreír contra mi boca. Cuando nos separamos,
Nos quedamos cerca, frentes tocándose, ambas respirando como si hubiéramos estado corriendo. Sofía se rió, este sonido pequeño e incrédulo, y yo me reí también. Se sentía surreal, se sentía perfecto. Se sentía como algo que había sido inevitable desde siempre. Entonces, dijo, todavía sonriendo, ahora ya puedes decir que sí. ¿A qué? ¿Alguna vez has besado a una mujer? La besé otra vez, más tiempo esta vez, y cuando nos separamos dije, sí, y creo que me gustaría seguir haciéndolo. Nos quedamos en ese balcón otra hora, hablando de todo y de nada, de cómo ambas habíamos estado sintiéndonos, de lo que esto significaba, de lo aterradas que estábamos de arruinar nuestra amistad, de cómo tal vez lo que teníamos siempre fue más que amistad de todos modos. Sofía sostuvo mi mano todo el tiempo, sus dedos entrelazados con los míos, y yo seguía viendo nuestras manos unidas como si fueran algún tipo de milagro. Cuando finalmente volvimos adentro, la fiesta ya se estaba acabando. Raquel se había ido, y me sentí culpable por un momento, pero Sofía apretó mi mano y dijo que ya habían hablado, que Raquel entendía. Nos despedimos y nos fuimos juntas, y Sofía preguntó si podía venir de regreso a mi departamento. No para nada más que hablar, solo porque no quería que la noche terminara. Dije que sí sin dudarlo. De vuelta en mi departamento, terminamos en el mismo sillón donde todo esto había empezado, pero esta vez cuando Sofía me hizo una pregunta, fue, ¿puedo besarte otra vez? Y yo también dije que sí a eso. Nos besamos por horas, lento y exploratorio, aprendiéndonos en esta nueva manera. Ella tocó mi cara, mi cuello, mis brazos, como si me estuviera memorizando. Yo hice lo mismo, abrumada por el hecho de que se me permitía tocarla así, de que ella quería que lo hiciera. En algún punto nos quedamos dormidas, enredadas juntas, y cuando desperté en medio de la noche con la cabeza de Sofía en mi pecho, su respiración suave y estable, pensé en esa pregunta otra vez. ¿Alguna vez has besado a una mujer? Una pregunta tan simple, una respuesta tan complicada, porque no se trataba solo de besar, se trataba de reconocer algo en ti misma que te habían enseñado a ignorar. Se trataba de permitirte querer algo que no creías que se suponía que debías querer. Se trataba de entender que el amor no siempre sigue el guión que pensabas que tu vida seguiría. En la mañana, Sofía despertó antes que yo. Abrí mis ojos para encontrarla apoyada en un codo, viéndome con esta expresión suave en su cara. «Hey», dijo, y su voz estaba ronca del sueño. «Hey». Estiré la mano y aparté un mechón de su cabello detrás de su oreja, todavía asombrada de que pudiera hacer eso ahora, de que tocarla así ya no estaba prohibido. «Tengo que decirte algo», dijo, y mi estómago se cayó, preparándose para lo peor, para que dijera que esto fue un error, que nos dejamos llevar, que deberíamos olvidar qué pasó. Pero en lugar de eso dijo, «No sé lo que estoy haciendo. Nunca he hecho esto antes. No de verdad. No con alguien que importa tanto. Yo tampoco», admití. «Pero quiero descubrirlo. Contigo». Me besó, gentil y dulce. «Si tú también quieres eso». Sí quería eso. Más de lo que había querido algo en mucho tiempo. Así que le dije que sí. Y nos quedamos en la cama otra hora, solo hablando y besándonos y existiendo en esta nueva versión de nosotras. Eventualmente tuvimos que enfrentar el mundo real. Sofía tenía que irse a su casa y cambiarse para el trabajo. Yo tenía responsabilidades, una vida, cosas que requerían que fuera funcional. Pero algo fundamental había cambiado. El mundo se veía diferente. Yo me veía diferente. O tal vez solo me veía como yo misma por primera vez. Las siguientes semanas fueron extrañas y maravillosas y aterradoras. No le dijimos a nadie al principio. Todavía estábamos descubriendo qué éramos la una para la otra, cómo estar en una relación cuando habíamos sido mejores amigas por tanto tiempo. Algunas cosas se quedaron igual. Todavía teníamos nuestras cenas de los jueves, todavía nos mandábamos mensajes constantemente, todavía aparecíamos en los departamentos de la otra sin avisar. Pero ahora nos besábamos al saludarnos y despedirnos. Ahora podía tomar su mano cuando caminábamos por la calle. Ahora cuando se quedaba, dormía en mi cama, y yo despertaba con sus brazos alrededor de mí, y se sentía como la cosa más natural del mundo. Tuvimos que navegar conversaciones difíciles sobre lo que esto significaba para nuestras identidades, nuestros futuros, qué les diríamos a nuestras familias y amigos. Sofía estaba más cómoda con todo que yo.
Ella ya había empezado a cuestionar su sexualidad antes de Raquel, antes de mí. Para mí, todo era nuevo. Había pasado 34 años pensando que era heterosexual, y ahora estaba enamorada de una mujer, y no sabía qué me hacía eso. Sofía fue paciente con mi confusión. Nunca me presionó a etiquetarme o salir del closet antes de que estuviera lista. Solo me amó, y me dejó descifrar el resto a mi propio ritmo. Como un mes después de esa fiesta, decidimos decirle a la gente. Empezamos con amigos cercanos, los que sabíamos que serían comprensivos. La mayoría no se sorprendió. Algunos dijeron que se habían estado preguntando cuándo finalmente lo íbamos a descubrir, lo cual fue reconfortante y molesto al mismo tiempo. ¿Todos habían visto esto excepto nosotras? La mamá de Sofía lloró cuando le dijimos, pero fueron lágrimas felices. Dijo que siempre me había querido, y ahora me iba a querer como la novia de Sofía también. Mis papás fueron más complicados, no fueron hostiles, solo confundidos, y todavía estoy trabajando en eso con ellos. Pero Sofía sostiene mi mano durante esas conversaciones difíciles, y eso las hace soportables. Pienso mucho en ese martes por la noche. En Sofía llegando a mi puerta con vino, y esa pregunta que lo cambió todo. ¿Alguna vez has besado a una mujer? En ese momento, la respuesta era no. Un no tan simple y definitivo. Pero esa pregunta abrió algo en mí. Me hizo ver mi vida y mis sentimientos, y a mi mejor amiga de una manera completamente diferente. Me hizo darme cuenta de que el amor que había sentido por Sofía todos estos años no era solo amistad, era más profundo que eso, más complicado que eso. La había estado amando todo este tiempo, solo que no me había dejado verlo. Ahora, meses después, cuando la gente me pregunta cómo Sofía y yo nos pusimos juntas, les digo que mi mejor amiga me hizo una pregunta, y finalmente le di la respuesta correcta, porque la verdad es que sí había besado a una mujer. La había estado besando de 100 maneras pequeñas por 12 años, cada chiste interno, cada conversación de madrugada, cada vez que la elegía a ella sobre cualquier otra persona, solo que todavía no había puesto mis labios en los suyos. Esa pregunta me dio el valor suficiente para cerrar esa distancia final, para tomar el riesgo más grande de mi vida, para besar a mi mejor amiga y descubrir que ella había estado esperando a que lo hiciera todo este tiempo. No tengo todas las respuestas. Todavía estoy descifrando quién soy, qué significa mi sexualidad, cómo ser la novia de alguien cuando fue tu mejor amiga primero. Algunos días son más fáciles que otros. Algunos días me preocupo por lo que perderíamos si esto no funciona, si arruinamos algo perfecto al tratar de convertirlo en algo más. Pero luego Sofía me mira con esa sonrisa suave, o me besa en medio de una conversación solo porque puede, o se queda dormida con su cabeza en mi hombro, y recuerdo que no arruinamos nada. Solo finalmente nos dejamos tener lo que siempre se suponía que debía ser nuestro. Así que si alguien me preguntara ahora, ¿alguna vez has besado a una mujer? Diría que sí. He besado a la mujer de la que he estado enamorada por 12 años. Y cambió todo. La pregunta cambió todo. La respuesta cambió todo. Pero sobre todo, ser lo suficientemente valiente para dejar de mentirme a mí misma cambió todo. Y estoy agradecida cada día de que Sofía me hizo esa pregunta en un martes cualquiera, porque me dio permiso para finalmente decir la verdad,